Hola, buenas tardes, soy Fernando Salas, les voy a hablar de Alfred Schutz, la fenomenología descriptiva. Para el sociólogo y filósofo Schutz consideraba el espacio y el tiempo se configura un repositorio de conocimiento disponible que consiste en el almacenamiento pasivo de experiencia. Cuando él hace referencia al almacenamiento pasivo de experiencia, es aquel conocimiento tácito que cada una de las personas, individuos o sujetos poseen, que es su experiencia propia, unipersonal, hasta llegado el momento en que ellos deciden ser explícitos, compartir ese conocimiento con otras personas dependiendo del entorno y del medio ambiente donde ellos se encuentren. Entre los precursores de la fenomenología se puede mencionar a Sócrates, a Platón y Aristóteles. Por la siguiente razón, ellos, su enseñanza, su sistema de enseñanza y aprendizaje era a través del acompañamiento, de demostraciones vivenciales del entorno, de la cultura, de cada vez que había una conquista, era una transculturización hacia ellos y de ellos hacia otras poblaciones. Tal es el ejemplo de Alejandro Magno, quien fue alumno de Aristóteles. Para 1900, Edmund Husserl patentó el término de fenomenología. Para 1945, una vez que Husserl marca las pautas de una investigación, hay diferentes filósofos que se distribuyen en diferentes ramificaciones para dar su aporte en cuanto a la fenomenología. En este caso es el de Schutz, que fue un filósofo de las ciencias sociales. Schutz, entre sus teorías y sus argumentos, hablaba de una sociología comprensiva, de subjetividad e intersubjetividad, demostración de las motivaciones, deseos, querencias, ambiciones, ambigüedades, todo lo que posee un ser humano como tal, qué desea, qué quiere, cuáles son los términos que desea compartir, en qué términos desea compartir, hay que aclarar esa parte. No todos esos tópicos, esas características de cada una de ellas es tomado en cuenta para lo que es el talento humano, en este caso la gestión del conocimiento. Todo esto se debe diluir en lo que incluye cómo se incluye la obtención de la información para poder conocer e interpretar y llevar una acción a cabo. Las etapas de la fenomenología, en este caso como lo sugiere Schutz, conlleva una observación directa o participativa, a una entrevista coloquial o dialógica y el autorreportaje. En este caso, la persona quien entrevista emite una serie de preguntas, la cual recibe una respuesta. Obviamente esto se graba, en otras circunstancias se tomaba nota, para lograr una descripción del fenómeno de estudio que revele la realidad de los sujetos, de su entorno, cuál es la situación, cuál es la problemática que ellos sustentan. Todo esto nos da una versatilidad de una disciplina formativa, donde el ser humano es el protagonista de su propia evolución. Como conclusión, la legitimación de Schutz ha priorizado la identificación que el conocimiento incluye, una descripción netamente emocional de las personas, sus valores, sus experiencias, sus deseos y motivaciones de cada sujeto. Esto nos conlleva y nos traduce y deducimos a partir del estudio de la observación y del análisis de las encuestas para determinar cuáles son los niveles de necesidades y satisfacciones que tiene cada persona entrevistada. Volvemos a acotar de lo que él comentaba en sus inicios.
Todo depende del entorno y el medio ambiente donde estas personas o los individuos estemos interactuando. Muchas gracias por su atención. En el siguiente apartado vamos a estar hablando de cómo se construye el proceso de conocimiento a partir de la fenomenología de Church en las ciencias sociales. Eh, es muy importante aplicar este tipo de disciplina, ya que nos conlleva a conocer cómo el autor viene recopilando ideas de otros autores. Hay que identificar algo antes de iniciar cuál es su acción y cuál es el método. Alfred Schulz viene de las corrientes filosóficas de las escuelas alemanas, donde ellos emigraron, y producto de esa emigración, el autor recopila a través de la intersubjetividad las conductas de las personas. La sociología interpretativa define la realidad como un mundo en el que los fenómenos están dados, sin importar si estos son reales o ideales o imaginarios. Inclusive para el autor se interesó mucho en las obras de Weber buscando una metodología adecuada en el área de las ciencias sociales. Entonces se considera un mundo de la vida cotidiana que los sujetos viven en una actitud natural desde el sentido común. Y para esto, para Schruch, busca una manera de buscar la existencia del mundo social. Otro punto muy importante es cómo él acciona, ¿no? Y logra relacionar sus opiniones en la ciencia social ortodoxa y la propia visión naturalista de esta disciplina. Él ejerció una profunda influencia en el desarrollo de la fenomenología en Estados Unidos e Inglaterra, producto de esa emigración que venían ese tipo de corrientes filosóficas. Por otro es que se interesó en las ideas de Weber, como lo dije anteriormente. Y ahí hubo buscando el método, el método apropiado para aplicar su teoría en la fenomenología de las ciencias sociales, que podemos indicar que según podemos citar textualmente de él, donde dice: no basta solo describir, hay que crear, construir sentido, pues la ciencia social consiste en interpretar y comprender. Para Church, el método de la ciencia social no debe ser descriptivo. Él decía que más que todo habría que hacer un estudio intersubjetivo de cómo los sujetos interactúan en consecuencia entre los otros. Por último, tenemos el análisis que el significado de Beethoven, si lo vieron en la primera lámina, Beethoven tiene que ver con una terminología alemán que significa comprensión. Sirve para conocer el significado de las acciones, para establecer analogías entre experiencias propias y sujetos externos. Y este tipo de construcción científica no es un método, sino la forma particular como el pensamiento del sentido común conoce el mundo social y cultural, que es decir, la comprensión, donde la comprensión es ineludible de la condición del sujeto social. Y es donde aquí él decía que los sujetos en su cotidianidad, es decir, son construcciones de segundo orden, el actor y solo el actor sabe lo que hace, por qué lo hace, cuándo y dónde comienza y termina su acción. Es muy importante recalcar que esto es interesante para hacer un estudio entre las ciencias sociales, sobre todo en la gerencia pública venezolana, ya que estamos en un mundo donde la tecnología y el ámbito político ha sido muy influyente en los cambios de la gerencia venezolana. Y hay que hacer un estudio comprensivo e interpretativo por qué o de qué manera se desvían las condiciones o las disciplinas de esta área. Por eso es que hago énfasis en que este tipo de investigaciones fenomenológicas coinciden en hacer un estudio exhaustivo y que sea este tipo de postura al que conlleve a hacer
un mejor trabajo investigativo en el área doctoral. Mi nombre es Alexander Galicia. Nuestro equipo de trabajo está compuesto por el señor Fernando Sala, Gilbert Silva y mi persona. Anteriormente me antecedieron mis compañeros y voy a seguir con el abordaje acerca del proceso fenomenológico desde la concepción del Schur. Es así como tenemos el abordaje del proceso fenomenológico desde las bases de las ciencias sociales. Es de hacer notar que Schur incorpora a las ciencias sociales el método de la fenomenología, principalmente a partir de la arquitectura trabajada por Helmut Hupfer, en donde define a la realidad como un mundo en que los fenómenos están dados sin importar si estos son reales, ideales, imaginarios, y entonces se considera el mundo de la vida cotidiana de los sujetos y viven en función al elemento natural desde la concepción del sentido común. Es así como se observa entonces cómo el sujeto interviene en los procesos naturales desde su concepción más amplia. Pudiéramos aportar que se relaciona con el ambiente y con las otras personas y va desarrollando ese proceso de intercambio de conocimiento. Desde esa perspectiva se tiene el abordaje desde el punto de vista social. Schur planteaba que la experiencia personal inmediata tiene relación con la perspectiva desde la que el sujeto aprende de la realidad y la comprensión en relación a la posición que ocupa en el mundo, el espacio y el tiempo, y en el que transcurren sus determinadas experiencias. Es ahí donde desde el punto de vista de las vivencias, desde el punto de vista de la comprensión del mundo real, el hombre se relaciona con los demás sujetos y se habla entonces desde el punto de vista de la representación del sujeto, donde el hombre va construyendo su propia experiencia y va generando nuevas experiencias a partir de ese proceso de intercambio, a partir de ese proceso de desarrollo de la construcción epistémica, a partir del desarrollo de esos procesos cognitivos y de involucrarse directamente con la sociedad. Es allí entonces donde se habla de esa comprensión lógica, donde se habla de que ese conocimiento no se puede ver desde un punto de vista aislado, sino como un todo. Cada uno de los elementos de la sociedad, todos los sujetos sociales, comparten e interactúan y desarrollan ese proceso cognitivo. Para finalizar, pudiera decir que es importante el desarrollo de la fenomenología, ya que a través de ella se ha desarrollado una base epistémica de conocimiento que ha permitido configurar una serie de nuevos conocimientos y ha formado las bases para el desarrollo del hombre en sociedad. Y más allá de la perspectiva social, es importante, ya que hace el abordaje de cómo el hombre se relaciona, desarrolla nuevos procesos cognitivos, y es allí donde la gerencia tiene un gran papel, ya que esa relación, ese intercambio de conocimientos, de experiencias y de nuevas vivencias hacen posible el desarrollo de la vida en sociedad.